Bienvenidos una vez más a este espacio de Encuentros en la Frontera, que se dedica precisamente al diálogo con la cultura desde la Iglesia. Apostamos por el atrio de los gentiles, al que nos invitó el Papa Benedicto XVI, la Iglesia que sabe que el mundo opina sobre muchísimas cuestiones de cultura, política, economía, derecho, moral, y también la Iglesia de tener siempre una palabra. Hoy tenemos una edición especial porque durante toda esta semana estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Por eso hoy están con nosotros algunos representantes de distintas confesiones. En primer lugar está con nosotros don José Miguel Llagostera, pastor evangélico. Está también con nosotros Odivid Ordoan, que es sacerdote ortodoxo rumano. Y con nosotros don José Boajar, sacerdote católico y además delegado para el ecumenismo en nuestra diócesis de Cartagena. Seáis todos muy bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Y hoy se trataría pues precisamente de dialogar. Si ya el Vaticano II desde hace 50 años nos invitaba al diálogo interconfesional, pues vamos a ponerlo en práctica. Pero me gustaría que antes nos presentáramos brevemente. Don José Miguel Llagostera, usted es pastor evangélico, pero sí, tiene un itinerario un poco especial. ¿Podría decirnos algo? Con mucho gusto, sí. Bueno, yo voy a cumplir 65 años. Entonces nací en Barcelona y nací en una familia católica romana, como casi todo el mundo, 97% o más de población española. Entonces fui siguiendo la trayectoria dentro de la religión que yo como religión amaba y buscaba a Dios, ¿no? Solamente que pasaron los años y yo me sentía, por las circunstancias que fueran, pues muy vacío, me sentía vacío y hacía todo lo que tenía que hacer como un buen católico romano. Y resulta que a los 18 años más o menos, pues en mi búsqueda de Dios, que la necesitaba, me metí en lo que más me atrajo y más me maravillaba en aquella época, y fueron las religiones orientales. Entonces estuve casi 7 años practicando las religiones orientales dentro, no ni budismo ni hinduismo, sino más profundo que esto todavía, seguidores de Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, Swami Prabhupada, etc. Y entonces estaba muy alto, muy adelantado, y yo era la mitad de delgado, pesaba 47 kilos, una barba larga, bigote, pelo largo, y meditaba y oraba, rezaba, Om Mani Padme Hum, todo esto. ¿Y cómo pasó a pues fíjate, es muy interesante porque mi búsqueda, el cristianismo en otra versión? En otra exactamente. Entonces lo que me pasó es lo siguiente, una experiencia personal. Yo buscaba a Dios, ¿no? En una manera, había llegado a creer que me estaba autorrealizando. Cuando vi en una noche que estaba como meditando, así con las piernas cruzadas en Padmasana, y me vi a mí mismo como en meditación trascendental, como si yo había llegado arriba de una montaña, después de muchos años de intentar, para llegar a fusionarme con el ente cósmico pránico universal, que nosotros sencillamente llamamos Dios. Pero entonces cuando llegué arriba de la montaña y me sentí arriba, me vi que este ente cósmico pránico universal, Dios, no estaba allí, sino era como una nube. Si yo quería ir hacia Él, no podía porque me caería y me mataría, y como creía en aquel momento en la reencarnación, otra vez vuelta a empezar. Pero entonces yo dije, en mi espíritu, yo dije, Dios, yo no puedo llegar a ti. Si tú eres verdad, ven tú a mí. ¿Y cómo vino? Y eso es otra maravillosa manera que Dios siempre oye cuando le buscamos. Buscadme de todo corazón y me hallaréis. Y resulta que un día, pocos días más tarde, tenía el coche estropeado, fui a un garaje y encontré a un muchacho. El muchacho tenía un problema serio con el coche y yo me hubiera disgustado mucho con eso. Yo también tenía un problema más pequeño. Pero él estaba tranquilo. Y vi que en su coche tenía un adhesivo con un versículo de la Biblia, que es 1 Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. A través de él conoció la... Entonces yo, para que me entendáis, ya que somos cristianos, Sí. yo conocía algo de la Biblia y todo lo que quiera, las escrituras védicas, el Corán, porque yo buscaba de corazón. Pero es que Dios usó entre 31.102 versículos que hay en la Biblia, el que sabía que podía llamarme. Hay un solo Dios, yo creía, era panteísta. Bien, vamos a dar espacio también. Sí, sí, porque sí, aquí al padre somos predicadores Ovidiv, y hablaríamos sí, mucho rato. al padre Ovidiv, sacerdote ortodoxo rumano. ¿Cuál es su experiencia de la fe? Su experiencia de Dios y por lo cual tú eres hoy sacerdote. Ortodoxo. Ortodoxo. En primer lugar tengo que dar gracias a Dios porque me nací en una familia muy creyente. Mi abuelo, que él me crió, fue un hombre muy dedicado a la iglesia. Toda su vida fue un hombre de la iglesia. Incluso en un sistema, en un régimen comunista y oficialmente ateo. Sí. ¿Y cómo tu abuelo transmitía la fe? Sí, en familia. En familia. Era un pueblo cerca de una ciudad y aquí me he criado yo en esta familia de buenos cristianos y él me ha ayudado de pequeñito, me ha insuflado esta vocación. Muy bien. Sí. Como todos ustedes saben, en la Iglesia ortodoxa puede haber sacerdotes casados. Después veremos en qué nos diferenciamos con respecto de la Iglesia católica. Confesamos la misma fe, aunque tenemos distintas perspectivas. Y el padre Ovidiv es sacerdote casado. Sí, soy casado. Tengo 3 hijos. 3 hijos, muy bien. Sí. 2 que se han nacido en Rumanía y 1 que se ha nacido aquí en España. Sí. Y el mayor va a cumplir dentro de 2 meses 18 años. El de mediano va a cumplir este año 17 y el pequeñito tiene ahora 7 años. ¿Y cómo ha sido el venir aquí a España? ¿Ha sido enviado por el patriarcado? Fui enviado para los romanos que viven en Murcia y alrededor. Y también de mi parte tenía ganas de poner en valor mi deseo de trabajar para la gente. Muy bien. Don José Guajar, también un mínimo testimonio espiritual. Pues yo, vamos, nací en una familia católica, practicante, muy cercana a la parroquia, muy implicada en la vida parroquial, y luego pues, también debió de influir mucho pues, el profundizar más en la condición cristiana, de bautizado, la vocación sacerdotal. También tenía el seminario muy cerca de casa, y el hecho pues, de ver los seminaristas, pues, Dios se sirve de 1000 cosas, ¿no? Externas e incluso a veces superficiales, ¿no? Para atraerte pues, a que lo conozcas más, lo ames más y te dejes amar más por él, ¿no? Y entonces pues de ahí surgió la vocación, y luego pues ya dentro, diríamos, de la formación y de los estudios teológicos, pastorales, siempre me atrajo mucho, bueno, muy a la vez, y entonces más, porque estaba el movimiento litúrgico pues extendiéndose, el hecho de la liturgia como corazón de la Iglesia y incluso paralelamente el interés por el ecumenismo ya entonces. Yo tuve la satisfacción, no sé si alguna vez se lo he comentado al padre Ovidio, de haber tenido correspondencia con el patriarca Atenágora y de haberlo podido saludar en Roma, y bueno, y por eso es por lo que yo creo que me embarcaron en esta cuestión en la diócesis del ecumenismo. Ya estamos más o menos presentados. Hemos hablado de nuestra experiencia espiritual, que por cierto es bastante común, es una experiencia común y fundamental, ¿no? Dios, Cristo, como fundamento de nuestra experiencia y de nuestra vida cristiana. Si pudiésemos definir o expresar en solamente unas líneas muy breves lo característico de nuestra perspectiva cristiana, como evangélicos, como ortodoxos, como católicos, ¿qué podríamos decir?
lo específico, allí donde, digamos, fuese lo medular de nuestra experiencia como iglesia evangélica, como iglesia ortodoxa, como iglesia católica. Yo, sí, por ejemplo, puedes. sí, bien. Sí, puede. Bueno, para mí lo muy más... brevemente, por favor. Sí, es muy difícil para uno que está predicando, pero para mí lo más importante es amar a Jesús, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y reconocer que ya que Él ha hecho todo para nosotros, porque Él murió en la cruz dando su vida para pagar por nuestros pecados, Él es el intercesor, el intermediario, el mediador, y entonces lo más vital y medular es compartir este evangelio, que esa es la buena noticia, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y darlo a conocer a todo el mundo para que lo conozcan, le sigan, y siguiéndole y obedeciéndole tengan la vida eterna por la fe en Cristo. Lógicamente dentro del marco de sola fides, sola gracia y sola escritura, ¿no? Sí, solo básicamente. La fe, solo la gracia, claro. que son los principios básicos evangélicos. Exactamente, sí, es muy importante. La ortodoxia, ¿qué sería lo esencial? Es decir, ¿qué perspectiva del cristianismo nos ofrece la visión ortodoxa? La Iglesia ortodoxa, como igual la Iglesia católica, cree, confiesa que la piedra de nuestra fe es Jesucristo. Amén. Y su sacrificio en la cruz. Amén. Sin ese sacrificio nosotros no podríamos ser salvados, y por el amor de Dios nosotros fuimos salvados del pecado. Así que Dios nos da todo, pero tenemos que tener el coraje para preguntarnos nosotros qué ofrecemos a Dios en cambio. Porque también Dios no nos pide nada, pero también nosotros tenemos frente de Dios qué ofrecemos a nosotros. Una respuesta al Dios que nos llama. Sí. Muy bien. Don José. Desde perspectiva católica, bueno, pues primero porque estamos de acuerdo perfectamente ya lo que se ha dicho hasta ahora como algo característico y de la entraña del cristianismo, ¿no? El amor de Dios está a la base y la elección que Él ha hecho. Y luego también, pues por completar o complementar, el testimonio de ese amor. De hecho, nosotros estamos destinados, pues es fundamental redescubrir siempre que en la entraña ya de nuestra misma profesión cristiana está el envío, la misión, el testimonio, ¿no? Y en esto, pues, cada vez nos estamos uniendo más las diversas confesiones cristianas, porque es urgente, además. Por darle un mayor interés a este programa, pongamos el dedo en la llaga, antes, porque ciertamente el camino de la unidad es el que necesariamente ha querido Cristo, que sean uno para que el mundo crea. El mundo no cree si no somos uno. Pero entonces hay que poner el dedo en la llaga. Hemos visto que cómo nos pone en común, en última instancia, nuestra experiencia de la fe en Cristo Jesús, que viene sellada por el bautismo. Somos hermanos porque estamos bautizados en Cristo. Pero hay cosas que nos separan. ¿Podríamos hablar de ellas? ¿Qué cosas...? Bueno, a nosotros nos separa de las demás confesiones. ¿Como católicos? Sí, como católicos. Primero, no nuestras desuniones en la profesión de la fe, sino quizás tanto en que cuesta trabajo emprender acciones comunes, como tal Iglesia Católica, todavía porque arrastramos dentro de nosotros mismos pues problemas de falta de comunión plena, no en el dogma, pero sí pues en cuestiones pastorales, en perspectivas así más concretas o más amplias. Claro, eso nos impide también buscar la unidad, por lo tanto se supone que el movimiento ecuménico no solamente busca, que es su objetivo grande, la unidad con los demás, sino partir también de ser promotores de la unidad en la propia comunidad. Está claro. Y claro, la relación de la Iglesia Católica con las demás comunidades es el mismo problema. En la medida de que en las otras confesiones, que no son la católica, haya más unidad, sea en la Iglesia ortodoxa
como en las diversas confesiones protestantes, pues avanzará el ecumenismo. Porque claro, la dificultad que encontramos con la ortodoxia, que estamos tan cerca, pues, prácticamente no son unos cuantos elementos, diríamos casi retoques, ¿no? Hombre, con el mundo protestante las cuestiones dogmáticas son mucho más serias, ¿no? Pero con la Iglesia ortodoxa no. Pero claro, el diálogo con la Iglesia ortodoxa encontramos lo mismo, que, por ejemplo, ahora pues esa tensión que hay entre el patriarcado de Moscú y el de Constantinopla, pues es un obstáculo también, ¿no? O sea, una falta de unidad interna. Claro, entonces yo creo que las dos perspectivas hemos de combinarlas, incluso para nosotros también la Iglesia Católica, Sí, sí. Porque nosotros parecemos muy uniformes ante los demás, pero no lo es. Entonces hay que crecer en la unidad en todos los sentidos. Dejemos entonces aquí al padre Ovidio. ¿Cuál es la diferencia, como digo, qué es lo que nos separa desde la perspectiva ortodoxa con respecto de católicos, protestantes? Creo que el orgullo. ¿Es solamente una cuestión moral? ¿O hay algo Yo más? creo sí. ¿Solo una cuestión moral? Sí, porque sinceramente yo creo que la unión no lo va a hacer el hombre, si lo va a cumplir el Dios. Nosotros tenemos solo que ayudarnos o dejarnos en sincera voluntad a Dios, que Él va a cumplir este plan, que es el plan de Dios, ¿no? Porque estando crucificado, Él pidió: Padre, te pido que todo lo que me has dado sea unos como nosotros. Somos unos. Es que tenemos que creer. No podemos creer solo en unas palabras de la Escritura y algunas que no conviene lo retiramos. Así que es la voluntad de Dios que todos seamos unos, pero no sabemos, es el misterio de Dios, cómo será esto, cómo va la unidad. Sí, es cierto que, como digo, hay un nivel de comunión profundo que es el nivel del bautismo, es el nivel que nos confiere nuestra condición de hijos de Dios y por tanto pertenecientes a la única iglesia. Es que no hay dos, solamente existe una. Pero al mismo tiempo la unidad se ha visto como desgarrada, tal vez por el orgullo humano posiblemente, y hay que buscar la unidad. Esa unidad habría que buscarla en varios ámbitos. Me imagino que sería en el ámbito de la fe, una fe en común, que básicamente la tenemos, es el credo de la Iglesia, que es común. Una fe, una praxis, una acción, una liturgia pastoral, etc. Y bueno, la vida del amor, la vida en comunión, ¿no? La vida realmente en comunión. Una pregunta: ¿en qué ámbitos podemos trabajar juntos? Sí, pero quizás me gustaría especificar que no es que estemos unidos por el bautismo, estamos unidos por la fe en Cristo Jesús. Esto es importante porque unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra, pero yo sé que la palabra de Dios nos dice que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces es por la fe en Él, no en nada más. Él es el Salvador, Él es el que lo ha hecho, ¿vale? Sí. Me refería a que los beneficios de la Pascua del Señor se nos aplican en el sacramento fontal, es decir, que los que sois bautizados estéis identificados con Cristo, muerto y resucitado. Claro, porque el bautismo, por ejemplo, para mí, yo me bauticé, aparte cuando era un bebé, me bauticé porque lo deseé a los 24 años. Bien. Sí. Entonces yo bajé a las aguas, fui inmerso en bautizo, porque quise expresar públicamente mi fe. Bueno, es otro tema. Sí. La unión. Sí. Pueden ir 50 personas en autobús, estar en autobús y no están unidos. Está claro. Están juntos, pero no unidos. O sea, ¿qué es la unión? Pero es que Jesús no dijo que estemos unidos. En Juan 17, Jesús dijo que sean uno. Cambia mucho. Porque estar unidos es una cosa y tolerar, ser uno en Cristo Jesús. Y se lo dijo a los discípulos, no dijo a religiosos, sino a discípulos. Por lo tanto, primero es cuestión de ser un discípulo de Jesucristo, dejando aparte todo lo que es estructuras, todo lo que es entidades, ser discípulo. Eso para mí. Y segundo, una vez siendo un discípulo seguidor de Jesucristo, pues ser unos como una patata junto a otra patata y otra patata,
es un grupo de patatas. Pero si tú coges esas patatas y las machacas, haces un puré, eso se llama ser uno. Entonces, en Cristo Jesús estamos dispuestos a dar nuestra vida los unos por los otros, etcétera. Y como ha dicho, el orgullo y la separación de muchas... Por ejemplo, ¿por qué yo ahora soy seguidor de Jesucristo dentro de un grupo cristiano evangélico y no otra cosa? Pues porque una cosa que me choca a mí mucho, y con todos los respetos, por ejemplo, cuando en Hechos 20 nos habla de los 10 mandamientos, y nos habla de no te las imágenes, semejanza de cosa alguna, etcétera, ni la venerarás, ni la honrarás, pues soy Yahvé, fuerte y celoso, etcétera. Claro, a mí me choca mucho dentro de la iglesia, etcétera, que se siga haciendo esto, ¿no? A mí me hace hasta daño y todo, ¿no? Por lo tanto, yo prefiero, por fe, creer en Jesús como mi mediador y salvador, y respetar la historia y lo que sea de cada uno que representa. Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿vosotros no creéis en la Virgen María? Y yo tengo que decir, perdón, yo creo más que algunos de los que estáis diciéndome esto, porque la Virgen María dijo, haced lo que Él os diga, sí, claro. Y yo lo hago. O sea que... Es cierto, bueno, es conocida la posición de la teología protestante, que hunde sus raíces en Lutero, es bien conocida, ¿no? No a las mediaciones que dificultan teóricamente el encuentro con el Señor. La Iglesia Católica piensa otra cosa, piensa que hay una mediación de la gracia, que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, y que es en Cristo y en la Iglesia mediadora, junto con su cabeza. Cristo no puede ser decapitado. Pero cuando hablas de iglesia, ¿de qué iglesia? Estamos hablando de la iglesia en Pablo, tal como aparece en el apóstol San Pablo, ¿no? Cabeza y cuerpo. Y a ella le ha dado toda la plenitud de los dones del Espíritu Santo y ella los transmite, ¿no? Son visiones ciertamente teológicamente distintas y que configuran, digamos, dos visiones o dos modos de estar en la iglesia distintos. Pero estábamos hablando de cómo comprendemos, es decir, en qué ámbitos podemos trabajar juntos. Ah, bien. El campo aquí es inmenso, o sea, la unidad ya lograda, compartiendo la misma fe, ya sabemos que para reconocernos cristianos por el acuerdo ya del Consejo Mundial de las Iglesias, es creer en la divinidad de Jesucristo, o sea, el credo niceno-constantinopolitano. Sí. Ya a partir de ahí, el campo es inmenso. Otros pasos teológicos, pues ya el Espíritu Santo irá viendo cómo. Entonces, no es poco el hecho de que vivamos situaciones actualmente de persecución, tanto católicos como ortodoxos. Eso nos obliga a unirnos primero en el testimonio y luego en la perseverancia, en la fe, en la fidelidad al Señor. Correcto. Y luego pues, colaborar unos con otros en que esa situación, que claro es de injusticia, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestras acciones, pues trate de superarse. Muchas veces, como ya en la iglesia antigua, se supera con el mismo martirio, dando la vida por los perseguidores. Bueno, pero a partir de ahí, pues como este año, en el octavario, que lo han confeccionado iglesias cristianas de la India, sí. Y ahí viven el problema acuciante, porque es un problema social general de las castas, ¿no? Claro, las iglesias de todas las confesiones atraen más a la gente de la casta inferior, la más discriminada. Bueno, pues esa colaboración entre ellos, el testimonio común que nos transmiten ahora a todas las iglesias de todo el mundo en este año, porque esto que han preparado ellos y nos hacen tomar conciencia de esto, pues fijaos, ahí tenemos de la lucha por la justicia un gran campo, no solamente ya pensando en la India, sino en todas las situaciones de injusticia que haya. Por lo tanto, la dimensión de justicia social es una acción que nos une también muy urgentemente, como la defensa de la naturaleza y otras. ¿En qué ámbitos o qué cauces para expresar el deseo de la comunión disponemos en este momento el Consejo Mundial de las Iglesias? ¿Qué iniciativas ha habido? Sí. Estamos cumpliendo los 100 años precisamente de esta iniciativa ecuménica fundamental, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué instituciones o en qué camino se ha expresado
esta realidad de querer caminar juntos? Bueno, nos encontramos también en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, porque eso no ha sido solamente un punto de referencia para la Iglesia Católica, que lo es, sino para el tema del tomar conciencia en todas las iglesias en el mundo del ecumenismo, el deseo de la unidad. Y entonces pues el Concilio Vaticano II ha promovido, y ya para la Iglesia Católica es una dimensión irrenunciable lo de el deseo de la unidad visible, porque esa es la cuestión, ¿eh? Lo que quiere Dios es la unidad visible. La visibilidad plena, de la que ya disponemos, tenemos que hacer que resplandezca, ¿no? Siguiendo el camino inverso de lo que ha sido la separación, la humildad. Por eso incluso el empezar con la oración ya es un gesto de humildad ante Dios, de decir, bueno, reconocer nuestro pecado de orgullo que nos ha separado y que nos separa incluso a nivel ya de interior de cada iglesia y luego pues conseguir realmente que lo que ya nos une pues nos haga caminar hacia adelante, porque no podemos solamente estar esperando en una solución, dijéramos, dogmática o teológica. Ya tenemos la fundamental, creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Sí, de hecho, y para nosotros la perspectiva de algún sacramento, cada uno pues lo interpreta de una manera, porque decimos el bautismo. Y luego, pues, no sé, las circunstancias de hoy nos hacen coincidir en tantísimas cosas como cristianos, como es la defensa de la vida, como es el cuidado de la naturaleza, la justicia social, el trabajar por la paz, eso va muy unido a la reconciliación. Es decir, toda la dimensión ética y moral que dimana del Evangelio, pues lógicamente es comúnmente aceptada. Claro. Comúnmente, no siempre, porque hay dificultades incluso dentro de las iglesias, ¿no? Hay dificultades de aceptar. Yo quería resaltar otra cosa que no se me olvide, de cara a las situaciones de persecución, sobre todo pensando en el tema del Islam, que está tan en la actualidad. Claro, por eso las iglesias también hemos pensado, y la Iglesia Católica así lo tiene, el diálogo con las otras religiones. Pues claro, lo que no puede ser es que en nombre de Dios pues se haga acciones terroristas. Sí, está claro. Y entonces pues, el diálogo con las religiones es importante. El diálogo interreligioso ciertamente es muy importante. No solamente denunciar. No es el objeto de este programa, pero podríamos hablar, pero es realmente importante. Sí. Desde su perspectiva, la misma pregunta. ¿En qué ámbitos podemos trabajar juntos? ¿Y qué cauces ofrece la ortodoxia para este camino en común hacia la unidad? Creo que el principal ámbito en el cual nosotros podemos trabajar juntos es en el ámbito social, es ayudar a los necesitados, a los que sufren de pobreza, de hambre, porque no es suficiente para confesar que creemos en Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo nos pide a vivir esta fe, a vivir su sacrificio. Es que nos pide a ser buenos samaritanos. Si no seamos buenos samaritanos, no creo que veamos... Es cierto que este planteamiento es esencial, es el que además el más, como decías, el que más visibiliza el deseo de comunión, ¿no? Es, como digo, asumiendo el carácter moral que dimana del Evangelio, de la vida de la fe. Pero también a nivel teológico, ¿hay algún tipo de cauce? ¿Había algún tipo de cauce de diálogo? Porque hay cosas fundamentales. Por ejemplo, la doctrina de la justificación, a la que se ha llegado ya con bastante acuerdo. Estamos como en bastante acuerdo en algunas de las posiciones. En torno a la Eucaristía, en torno a otros sacramentos, también ha habido un avance, por lo menos con determinadas confesiones luteranas, ¿no? Y no sé si tendríais algo que aportar sobre esto. Yo quizás podría aportar que una cosa es, digamos, la base de la fe, que ya la tenemos muy clara, y otra es la expresión de nuestra fe, que puede variar según lo que uno entienda y reciba, incluso sea revelado por Dios, el Espíritu Santo. Pero otra, entonces, ¿cómo amalgamar esto? Y cómo, voy a dar un ejemplo muy claro. Yo vivo ahora en un pueblo pequeño, puedo decir el pueblo, ¿no? Los Nietos. Entonces mi deseo siempre es trabajar con las personas que aman al Señor. Entonces yo quería hablar, cuando fui hace unos años
llegué a vivir allí y quise relacionarme con el sacerdote del pueblo que había. Por lo que fuera, no fue posible. Cada vez que yo lo intentaba, no fue posible. Eran unos niños que habían recibido al Señor de una manera directa y clara y querían seguirlo según su palabra, y estaban en el grupo de jovencitos, niños, con nosotros. Oraban porque a ellos les dolía esto, ¿no? Y decían, Señor, o cambia el corazón de este sacerdote o trae otro cura, sácalo de aquí por otro, que entiendan lo que es el amor y todo esto, ¿no? Bueno, con todos los respetos. A cabo de poco, aquel sacerdote fue cambiado de sitio y vino otro, joven, nuevo. Pues podéis creer que entre este joven sacerdote y yo hay un amor, una comunión profunda desde hace años. Y nos vemos, él va, y yo he dirigido como presidente en la reunión de vecinos del pueblo, organizando hasta incluso actividades del pueblo, hasta procesiones, yo organizando, pastor evangélico, pero ayudando a que el pueblo tenga sus cosas. Sí. Y nos hemos visto, Miguel, nos hemos dado un abrazo. Y la gente ve en esto. Son signos de comunión. Signos, sí. Y es que la gente quiere ver cosas de verdad, no tanta teología teórica. La teología es buena, pero no la teórica de la teología. Sí, la práctica. Es importante, ¿no? Creo que es importante la dimensión de la caridad, es esencial. Pero insisto que no se puede desligar de la fe. No, claro, la fe, porque este hombre ama mucho al Señor. Me refiero a que también es necesario el diálogo a nivel de teología, a nivel... Yo recuerdo que Juan XXIII, cuando le hablaban de ecumenismo, decía que no se puede actuar transaccionalmente entre las distintas confesiones. Yo te cedo a ti esto y tú me cedes a mí lo otro. Concesiones, porque no va a ninguna parte. Y él hablaba siempre de volver a los orígenes, es decir, al depósito de la fe, que nos ha sido legado por los apóstoles. Es decir, profundizando, todos beberemos del manantial en el que hay elementos irrenunciables y en los que seguramente podremos coincidir de un modo definitivo. Creo que ese podría ser el camino a nivel de la reflexión teológica, ¿no? Que es lo esencial y qué es lo que Cristo nos ha transmitido por medio de los apóstoles, ¿no? Creo que podría ser así. ¿Tenías algo que aportar? No, evidentemente, ya a raíz del concilio se crearon diversas comisiones de teólogos y expertos, porque esto, claro, no es una cuestión de todos los fieles, sino los que... Cada iglesia tiene como más especialistas en temas intrincados, porque la teología supone un conocimiento no solamente de la teología, sino de muchas más. Y sobre todo pues, de un tacto, y eso tiene que hacerlo, ya digo, especialistas. Entonces se crearon comisiones y se han logrado acuerdos ecuménicos muy importantes con los luteranos, con los anglicanos, no digamos ya con la Iglesia ortodoxa, que es mucho más, ¿no? Entonces todas esas comisiones producen unos documentos que verdaderamente son un estímulo para seguir adelante también en esa perspectiva de la unidad visible a nivel institucional. Es que, claro, eso es importante, ¿no? No son papeles, sino que son, de alguna manera, la plasmación de una comunión, de un cierto nivel de comunión. Cuando un documento sobre la Eucaristía, un documento sobre el bautismo, un documento sobre la configuración de la Iglesia es compartido por distintas confesiones cristianas, pues eso queda ahí. Es decir, ya no podemos pelearnos por esto, porque hemos llegado, el Espíritu Santo nos ha ido induciendo a que descubramos esos aspectos en los que la fe ciertamente es común. Bien, una última palabra sobre la oración. Decía el padre Ovidio que hablaba de la soberbia y hablaba también antes de la necesidad de la oración, porque es un don, ¿no? Sí, es la comunión en la Iglesia es un don. Es un don, por supuesto. Y también, como usted ha mencionado a Papa Benedicto, y también la Iglesia ortodoxa cree que para poder realizar esta unidad tenemos que buscar las raíces. Porque entre raíces hay quizás plantas que no le gustan. Hay que sacar esas plantas malas, pues entonces tenemos que volver a la manantial. Al manantial. Así, el puro, al depósito de la fe, depósito de la tradición, la belleza
porque también el cristianismo tiene su belleza y una vida de oración, oración común. Por ejemplo, he venido aquí hace 8 años y la iglesia católica de aquí de Cartagena, tengo que aprovechar de esta oportunidad para darle gracias para mi ayuda y soporte que me ha ofrecido, ponerme a disposición un salón parroquial para poder celebrar, para podernos encontrarnos aquí en Murcia. Y en un día le he dicho al párroco de aquí, digo, mira, nosotros estamos juntos, estamos unidos, solo un muro nos separa, porque él celebraba la misa del otro muro y yo de la parte de otro muro, Santa Liturgia. Sí. Digo, abajo del mismo techo, dos liturgias. Esperemos que antes, más bien que después, podamos compartir no solamente un espacio físico, sino también la misma celebración, la comunión en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que la mesa sea común, la mesa sea... Todas las oraciones llegan arriba, al cielo, alcanza al Dios. Está claro. Bien, vamos a ir dando por concluido este encuentro fraternal, y yo quisiera resumir algo de lo que el documento del Vaticano II, ya que estamos en el 50 aniversario de su convocatoria o de su clausura, pues nos ha dejado en el documento, como digo, la Unitatis Redintegratio. Nos señala un camino, por lo menos desde la perspectiva católica, para la comunión. Dice, los elementos esenciales de este íter, de este camino, es reforma de la Iglesia, de cada una de las iglesias, conversión del corazón, oración unánime, conocimiento mutuo, formación ecuménica, exposición clara de la fe y, por último, cooperación con los hermanos separados. Ese es el íter que ha marcado luminosamente ese gran concilio que fue el Vaticano II, que tanta incidencia ha tenido desde la perspectiva católica en el proceso de fomentar la unidad de los cristianos. Muchísimas gracias, ha sido un encuentro, como digo, fraterno. Gracias. Y creo que los que nos han visto nos han podido conocer mejor y saben que al menos en el corazón de cada uno de los que aquí estamos está la palabra de Cristo, que sean uno para que el mundo crea. Amén, sí, sí. Pues hasta el próximo Encuentros en la Frontera, nos despedimos de todos ustedes.